Fernanda Melchor. Fernanda Melchor nació en Veracruz, México, en 1982. Es una de las escritoras más destacadas de la literatura mexicana actual. Su obra se caracteriza por una prosa visceral y una mirada desencarnada sobre la violencia y la marginalidad que la ha consolidado como una voz imprescindible en el panorama literario en español. Aunque nació en Veracruz, su narrativa trasciende lo regional para abordar problemáticas universales como la desigualdad, el crimen organizado y la opresión de género. Melchor estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana y posteriormente realizó una maestría en Estética y Arte en la Universidad Autónoma de Puebla. Además de su carrera literaria, ha trabajado como periodista y editora, oficios que han influido en su estilo narrativo, marcado por una investigación minuciosa y un lenguaje directo. Su experiencia en el periodismo se refleja en su capacidad para retratar la realidad con crudeza y sin concesiones. Desde joven, Melchor mostró un profundo interés por la literatura, especialmente por autores que exploran los límites de la condición humana, como Juan Rulfo, William Faulkner y Roberto Bolaño. Su obra se nutre tanto de tradición literaria como de la crónica periodística, creando un híbrido narrativo que mezcla ficción y realidad. Aunque no se adscribe formalmente a un movimiento literario específico, su estructura se enmarca dentro del realismo sucio y el gótico tropical, corrientes que exploran la violencia y la decadencia social y los aspectos más oscuros de la existencia. Su estilo ha sido comparado con el de autores como Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, quienes también abordan temas perturbadores con una prosa impecable. Melchor ha afirmado en entrevistas que escribe ficción para dar voz a quienes han sido silenciados por la historia oficial. Su interés por la literatura nació con la necesidad de entender y denunciar las injusticias sociales que observaba en su entorno. La ficción para ella es un medio para explorar la complejidad humana sin caer en el panfleto. Su trayectoria incluye el periodismo y la edición, lo que ha permitido desarrollar un ojo crítico para narrar historias basadas en hechos reales. Su literatura refleja los conflictos del México contemporáneo: narcoviolencia, femicidios, corrupción, desigualdad. En un momento en que la ficción latinoamericana está recuperando su vocación social, Melchor destaca por su capacidad de retratar el horror sin romanticismos. Su obra, Temporada de Huracanes, aborda el femicidio y la impunidad, temas claves en la lucha por los derechos humanos en México. Paradise explora la violencia de clase y el deseo reprimido en una sociedad desigual. Su narrativa cuestiona las estructuras del poder y visibiliza a las víctimas del sistema. Melchor contribuye a la discusión sobre problemáticas estructurales de América Latina usando la literatura como herramienta de denuncia. Su obra invita a reflexionar sobre la resistencia y la dignidad en contextos de opresión. En un mundo donde la ficción muchas veces se evade la realidad, Fernanda Melchor demuestra que la literatura puede y debe ser un espejo, incómodo pero necesario. Un cuento que es ficción. Situación inicial: Paco decide trabajar horas extras en el puerto. Inicio del conflicto: Paco y la cuadrilla de trabajo esperan a un camión con un container que llega tarde. Conflicto: el conflicto comienza cuando la cuadrilla de obreros observan una furgoneta de migración y policías federales merodeando en el muelle y ven cómo sacan a inmigrantes dominicanos, mujeres y ancianos, mientras que hombres jóvenes logran escapar de la Madrina, barco de carga. Situación final: el cuento termina con la imagen de migrantes perdidos y desorientados, atrapados en un Veracruz violento y oscuro, lejos de la promesa de Miami, lo que enfatiza la tragedia de la migración y la violencia en la región. Personajes: Paco, principal protagonista dinámico, redondo, individual; Doña Almeja,
secundario, plano, compañeros, secundario, estáticos, planos, colectivos, el supervisor, secundario, plano, individual, el burro, secundario, plano, individual, operador, secundario, plano, individual, el chiles, secundario, plano, individual, policías, secundario, plano, colectivos, dominicanos, secundarios, planos, colectivos, el negro altísimo, secundario, plano, estático, individual, dominicano cacarizo, secundario, plano, estático, individual, Thalia, secundario, plano, individual. Espacios abiertos: Avenida Montesinos, Cerrado, Su Casa, Garita de Morales, Puesto de Doña Almeja, Muelle, Veracruz, México, Baño del Muelle, calles, parques cercanos a su casa. Tiempo cronológico contemporáneo en enero. Narrador: tercera persona, externo, equisciente. Tipo de cuento: realista, realista social, problemas sociales, guerra. Síntesis: narra la experiencia de un protagonista que al llegar a un lugar diferente al que esperaba, enfrenta la realidad de un entorno muy distinto a la fantasía o idealización que tenía en mente. El título hace referencia a la ciudad de Miami, símbolo de prosperidad, modernidad y oportunidades, y contrasta con el lugar real donde se encuentra el personaje, que puede ser más humilde, limitado o con dificultades. A través de la narración, el autor explora temas como la desilusión, la identidad, el choque cultural y la búsqueda de un mejor futuro. El protagonista se ve obligado a confrontar sus expectativas y adaptarse a una realidad donde no coincide con sus sueños iniciales, lo que genera una reflexión profunda sobre las diferencias sociales y las esperanzas truncadas. Lo que más me impresionó fue la capacidad de Melchor para retratar la humanidad detrás de las tragedias. No solo se enfoca en el sensacionalismo de la violencia, sino que profundiza en las historias de las víctimas, los perpetradores y los testigos, mostrando un panorama complejo donde el mal no siempre es fácil de delimitar. Su prosa es ágil, pero llena de detalles, que generan una atmósfera opresiva y realista. Sin embargo, en algunos momentos, la lectura puede resultar agotadora por la crudeza de los relatos. Melchor no concede tregua al lector, y aunque esa es justamente la fuerza del libro, puede ser difícil de digerir. Aún así, considero que es una obra necesaria, una denuncia literaria que expone las heridas de una sociedad fracturada. En conclusión, Aquí no es Miami es un libro desgarrador pero magistralmente escrito que confirma a Fernanda Melchor como las voces más potentes de la narrativa contemporánea en español. No solo es una lectura ligera, pero sin duda es una experiencia que deja huella. Aquí no es Miami encarna el realismo sucio, contemporáneo o narrativo violento. Melchor retrata la realidad social de manera brutal, sin edulcorantes, mostrando la violencia cuando los policías bajan a los inmigrantes del barco, la corrupción de los tripulantes del barco al recibir dinero por esconderlos y la miseria humana por el estado físico de los dominicanos en el puerto. El ambiente del cuento refleja la degradación urbana, donde la ciudad aparece como un lugar asfixiante, marcado por la pobreza y la desesperanza de los dominicanos al ver que estaban en México y que faltaba un largo recorrido hasta Miami. Mezcla crónica, reportaje y narrativa literaria para abordar temas sociales, especialmente la violencia y la degradación humana en Veracruz, un estado marcado por la guerra contra el narcotráfico. El relato se centra en personas comunes, víctimas y criminales que luchan por sobrevivir, ya que los inmigrantes llevaban semanas en el barco sin comida y bebida, en un entorno violento y marginal, porque los dominicanos tenían intenciones de matar. El Veracruz que describe no es turístico ni festivo, sino un espacio marcado por el narcotráfico, la pobreza y la desesperanza. Violencia, realismo sucio, cruda desesperanza, corrupción, migración, marginación, pobreza,
narcotráfico, tragedia, brutalidad, opresión, injusticia, degradación humana, survival, desilusión, choque cultural, crónica social, miseria, impotencia, crimen, abuso de poder, fracaso, supervivencia, engaño, miedo, desamparo, tensión, crueldad, desarraigo, trauma, cínica, deshumanización, fuga, persecución, algunas de las características que se encuentran en el cuento Aquí no es mía. Leyó para ustedes Elías Aarón Pereira, de segundo año del Instituto Senma Hernando.